Un niño huérfano que es adoptado por una buena familia, una familia amorosa, temerosa de Dios, experimenta su adopción y su inclusión a la familia en un proceso interesante. Primero el niño es aceptado, primero el niño es adoptado, es incluido. Y posteriormente se le enseña cómo vivir de acuerdo con los principios y valores de esa familia. Para ese niño adoptado es muy importante entender el orden. Él es llamado a obedecer porque ya pertenece, no para pertenecer. Si el niño voltea el orden, obedecer para ser aceptado, terminará sufriendo grandemente. Ese es el principio que veremos el día de hoy en nuestro pasaje del libro de Éxodo. Nuestra relación con Dios también tiene ese orden. Primero Él nos acepta gratuitamente en Cristo y posteriormente nos enseña a vivir de acuerdo a los valores de Cristo. Hemos llegado al capítulo 19 del libro de Éxodo. Aquí el pueblo se encuentra en el desierto de Sinaí. Y vamos a ver que acampa delante del monte de Dios, el monte Sinaí. De hecho, todos los eventos restantes del libro de Éxodo se van a desarrollar en este lugar, delante del monte de Dios. Hemos llegado a la mitad del libro. Este monte es llamado el monte de Dios, entre otras cosas, porque aquí fue el lugar donde Moisés se encontró con Dios a inicios del libro. Fue en este monte donde el Señor comisionó a Moisés a sacar a los israelitas de Egipto y le dijo que le daría una señal para que supiera que era él quien lo estaba enviando. Y la señal para Moisés sería esta: que todo el pueblo de Israel vendría a este mismo monte a adorarlo a él. Pues aquí en el capítulo 19 de Éxodo se nos comenta que los israelitas llegaron a este monte, al monte de Dios. Y aquí en el capítulo 19 se nos va a mostrar cómo el pueblo de Dios se encuentra con el Señor. Y en los siguientes capítulos, cómo el pueblo adora a Dios. Y cómo el Señor, de una manera paciente y cuidadosa, les enseña la manera apropiada de adorarlo y de temerlo. Bueno, este encuentro grandioso y tan esperado desde el inicio del libro es introducido con un diálogo entre Moisés y Dios. Es lo primero que sucede en el capítulo 19. Un diálogo que se da debido a que el Señor llama a Moisés desde el monte y Moisés sube a encontrarse con él. Y ahí en la cumbre del monte el Señor le habla a Moisés y le pide que le diga a los israelitas que él, el Señor, los está llamando a algo. ¿A qué? A guardar su pacto. Luego les explica las condiciones y los beneficios de ese pacto. Una vez que Moisés escucha todo el mensaje inicial que el Señor tiene que decirle, Moisés baja del monte. Y luego lo que hace es que llama a los ancianos representantes del pueblo. Y Moisés les expone a ellos las palabras que el Señor le había mandado. Y los ancianos del pueblo, a nombre de todo el pueblo, acuerdan preliminarmente pactar con Dios y responder a todo lo que Él ha mandado. Este diálogo inicial que el Señor tiene con Moisés se registra en 3 versículos. 3 versículos de los cuales el comentarista Philip Ryken menciona
que lo que sucede en el resto del Antiguo Testamento y en la historia de la humanidad en general puede ser explicado en los términos de la relación de pacto que se describe en estos versículos. Por lo que el analizar el mensaje de estos versículos y ver lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy con ellos es en lo que nos vamos a concentrar esta mañana. En analizar y entender el mensaje que Dios le dio a Moisés. Lo voy a leer de Éxodo 19. El pasaje es del 1 al 8, aunque nos vamos a concentrar en los versículos 4, 5 y 6. Leo la palabra de Dios. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Dos cosas veremos el día de hoy. En primer lugar, el surgimiento del pacto. Y en segundo lugar, las condiciones y los beneficios del pacto. Así que empecemos por aquí, el surgimiento del pacto. Para entender mejor la dinámica del pacto que se explica en estos versículos 4, 5 y 6, necesitamos empezar definiendo qué es un pacto. ¿Ok? Un pacto en la Biblia puede ser definido como un compromiso solemne entre dos personas o partidos que garantiza el cumplimiento de ciertas promesas y obligaciones hechas por cada partido. Básicamente se comprometen dos personas o dos partidos y uno se compromete a darle a otro un beneficio y el otro se compromete a ciertas obligaciones a cambio de ese beneficio. En este pasaje que estamos viendo aquí, quien está haciendo un pacto con su pueblo es Dios. Dios en persona le hace una promesa benéfica a su pueblo. Dios hace un compromiso solemne con su pueblo y llama a su pueblo específicamente a cumplir con ciertas obligaciones. Así que necesitamos empezar contestando esto. ¿Cómo fue que surgió este pacto? ¿Cómo se originó? Rápidamente necesitamos recordar que aunque en este pasaje se está ratificando un pacto entre Dios y el pueblo, un pacto que se ha definido tradicionalmente como el pacto mosaico, el origen de este pacto remonta, muchos años atrás, que es al momento en que Dios llamó a Abraham en el libro de Génesis. Cuando Dios llama a Abraham y hace un pacto con él. Ahí es donde se originó todo. Cuando el Señor, por pura gracia, saca a Abraham de la idolatría. Abraham era un idólatra junto con su padre y su familia. Y Dios, por pura gracia, lo escoge y lo saca de la idolatría. Dios se revela a él como el único Dios verdadero y le hace una serie de promesas. Le promete en primer lugar bendecirlo.
Le dice, yo te voy a bendecir. En segundo lugar, le promete darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Le promete también una tierra donde habitar. Y por último, le promete ser o convertirlo en un canal de bendición para todas las familias de la tierra. En el pasaje de Éxodo 19 que estamos estudiando el día de hoy, básicamente estamos viendo que el pacto que Dios hizo con Abraham se está cumpliendo. Todas estas personas que están acampando en el desierto delante del monte de Dios son la descendencia de Abraham. 2 millones de personas que están en tiendas de campaña delante del gran monte son la descendencia prometida. ¿Y qué está haciendo la descendencia prometida? Están en el desierto porque están caminando rumbo a una tierra. ¿Cuál? La tierra prometida. Por lo que el origen del pacto que se ratifica en estos versículos surgió de la iniciativa que Dios tomó de salvar a Abraham y de bendecirlo. De ahí es donde surgió todo. De hecho, este pacto que Dios hizo con Abraham es lo que llevó al Señor a sacar a los israelitas de Egipto. No sé si lo recuerdan. Les voy a leer rápidamente Éxodo 2, 23 y 24, donde se nos explica esto. Dice la palabra, pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. ¿Ok? La razón por la cual los israelitas salieron de Egipto fue porque Dios se acordó de su pacto, de ese compromiso solemne que hizo con Abraham. Toda esa multitud que está en el desierto fue beneficiaria del poder salvífico de Dios, no por algo que ellos hicieron, sino por una promesa que Dios le hizo a otra persona, a su tatarabuelo Abraham. Y aquí es donde empieza nuestro texto. Voy a empezar leyéndoles o leerles otra vez el versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, les está diciendo el Señor, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. El Señor le está diciendo a los israelitas, yo quiero que ustedes recuerden como yo humillé a los egipcios por medio de las plagas. Yo quiero que ustedes recuerden, ustedes vieron cómo maté a los primogénitos de los egipcios y cómo los salvé a ustedes por medio de la sangre del Cordero Pascual. Yo quiero que ustedes recuerden lo que vieron. Ustedes vieron que el Mar Rojo se abrió y ustedes lo atravesaron porque yo estaba peleando por ustedes y peleando por ustedes destruí al ejército completo de Faraón. Yo quiero que ustedes recuerden, les está diciendo el Señor, cómo los guié en el desierto, cómo he cuidado de ustedes, cómo les di a beber agua, cómo les di a comer carne, cómo les di maná, pan del cielo, cómo los liberé del ejército de Amalek y cómo ustedes triunfaron sobre el ejército de Amalek por mi poder. Porque yo estaba peleando por ustedes y a través de ustedes. Yo los encaminé de mi mano a que acamparan delante del monte Sinaí. Yo quiero que pienses un poquito conmigo en ese israelita que está escuchando estas palabras del Señor y él se está acordando todo lo que caminó. Y luego el Señor le está diciendo, todo lo que has pasado fue una obra que Dios realizó a tu favor. Todo eso que has pasado es una obra que Dios realizó a tu favor. De hecho, el pastor C.J. Mahaney, cuando predica este texto, menciona que los israelitas fueron salvos y que llegaron al monte de Dios a encontrarse con Dios
siendo meros espectadores de la obra de Dios. Meros espectadores. Ellos simple y sencillamente observaron lo que el Señor hizo por ellos y fueron beneficiados por ello. De hecho, el Señor mismo lo está ilustrando todo esto y está diciendo que los 18 capítulos que acaban de pasar del libro de Éxodo fue como un viaje recorrido por los israelitas, como un viaje de un águila que toma a su cría y que la lleva, la eleva a una altura inalcanzable y la lleva y la deposita en un lugar seguro. Fíjate lo que dice: y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. El Señor les está diciendo, todo lo que han pasado ustedes ha sido un viaje simplemente. Y un viaje en el que a ustedes les ha tocado observar. Yo los tomé a ustedes como un águila que toma a su cría, los elevé a un lugar alto y luego los deposité en un lugar seguro. Los he traído a mí. Un acto donde la cría no participa. Un acto donde la cría es espectadora. Es simple y sencillamente recipiente, beneficiaria de la fuerza y de la habilidad del vuelo de su madre águila. Vamos a ponerlo así, miren. El día de hoy, hermanos, nosotros estamos aquí bajo un pacto con Dios también. Estamos bajo el nuevo pacto. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero lo que sí quiero decirte aquí es que tú y yo el día de hoy estamos disfrutando de la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos contestar esta pregunta: ¿dónde se originó esto? ¿Cuándo se originó esto? ¿Cómo es que tú y yo llegamos aquí? ¿Sabes cuál es la respuesta de la Biblia? Que Él nos escogió para Él. Que Dios nos escogió para Él. Y que esto sucedió desde antes que tú vinieras a la iglesia. De hecho, la Biblia dice que Él te escogió para Él desde antes de la fundación del mundo. Y a su debido tiempo te llamó. Y a su debido tiempo abrió tus ojos. Y a su debido tiempo te ayudó a ver que lo necesitabas a Él. Y a su debido tiempo te dio fe. Y a su debido tiempo te tomó y te unió a su Hijo Jesucristo. Es por eso que nosotros estamos aquí. Porque Él nos concedió el arrepentimiento a nosotros. Porque Él nos trajo a sus pies. Vamos a ponerlo así. Estamos aquí, hermanos, por Él. Estamos aquí por Él, no por nosotros. Estamos aquí porque Él nos tomó para Él. Vamos a ponerlo así. Es Él quien nos ha sostenido. Es Él quien nos ha guiado hasta el día de hoy. Es Él quien nos ha transformado. Es Él quien nos ha protegido. Es Él quien nos ha ayudado. Es Él quien nos ha dado el poder para obedecerlo. Es Él quien nos ha dado el poder para aferrarnos a Él. Es Él quien nos ha traído hasta aquí. Estamos aquí por Él. Él nos tomó como un águila toma su cría y como con alas de águila nos levantó y nos trajo a Él mismo hasta este lugar. Tú y yo no tenemos mérito de estar aquí. La razón por la que estamos es por Él. Ahora, mira, cuando el Señor dice en este pasaje que Él ha tomado a su pueblo como con alas de águila y lo ha traído a sí mismo, se refiere no solo a traerlos al monte Sinaí, a encontrarse con Él y a disfrutar de su presencia y de su comunión. De hecho, la expresión está haciendo referencia
atraerlos a Él mismo para entrar a una relación de pacto con Él. Una relación donde Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. El pacto que se va a ratificar en estos versículos surgió no por algo que los israelitas hicieran, sino por una promesa que Dios le hizo a Abraham por todas las maravillas que el Señor hizo para sacarlos de Egipto y para traerlos a Él mismo. Lo podríamos poner así en una oración. El surgimiento del pacto, el origen del pacto fue la gracia soberana de Dios. Es lo que Moisés está diciendo. Es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo a través de Moisés. Fue la gracia soberana, la gracia poderosa e imparable del Señor. Ese es el origen del pacto. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La condición y los beneficios del pacto. Versículos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los israelitas. La condición del pacto. Este pasaje nos está ayudando a ver que el pacto que se ratifica aquí tiene una condición bien clara y bien importante. ¿Cuál era? El pueblo necesitaba escuchar verdaderamente la voz de Dios y obedecerla. El pueblo necesitaba prestar atención a la voluntad de Dios y obedecerla. Básicamente lo que el Señor le está pidiendo a su pueblo es obediencia completa, obediencia a su voluntad que sería revelada en los siguientes capítulos a través de la ley. Eso es lo que básicamente el Señor les está diciendo. Lo que yo requiero de ustedes es esto, que ustedes obedezcan mi ley, que guarden mi pacto, que guarden mis mandamientos. Ahora, mira, es importante ver el orden en el que se dan estos sucesos. El orden de estos sucesos es tremendamente importante. Dios aquí en este capítulo está introduciendo el concepto del pacto que sería revelado en unos capítulos después, que se le va a llamar la ley. Dios está introduciendo la ley. Es importante notar que la ley de Dios vino al pueblo de Israel después de que el Señor los había salvado de Egipto, no antes. La ley vino después de que el Señor los había tomado como sobre alas de águila y los había traído a sí mismo. La ley no vino como una condición previa a la salvación divina. En pocas palabras, el Señor no les dijo, mira, les voy a dar a ustedes una ley y si ustedes obedecen la ley, los voy a salvar de Egipto. Los voy a sacar de Egipto y los voy a traer al monte para que tengan un encuentro conmigo. Eso no fue lo que el Señor les dijo, ese no es el orden. Inclusive hay personas que dicen, si el Señor les hubiera dado la ley a los israelitas cuando estaban en Egipto y les hubiera puesto la condición de la obediencia para sacarlos de Egipto, lo único que hubiera pasado es que los israelitas seguirían ahí. ¿Por qué? Porque nunca han podido cumplir la ley. El orden en el que se dan estos eventos es importante. El Señor, en primer lugar, los saca de Egipto por su gracia, cumpliendo la promesa que le hizo a otro. ¿A quién? A Abraham. Y luego de sacarlos con gran poder, haciendo grandes maravillas, les da una ley y les dice que los llama a obedecerla. Ahora, vamos a tratar de contestar cuál es el beneficio del pacto. ¿Cuál es el beneficio? Después de poner bien en claro la condición del pacto, les enseña en el siguiente versículo el principal beneficio que Israel disfrutaría. Y lo pone así: ustedes serán
mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El término mi especial tesoro que tenemos aquí en nuestras Biblias está traduciendo la palabra hebrea segula, que básicamente indica la propiedad real, la propiedad de un rey. De hecho, la propiedad más valorada en el tesoro de un rey. Visualiza conmigo a un rey lleno de riquezas, ¿ok? Ese rey tiene en un lugar bien escogido un cofre, y en ese cofre adentro tiene su tesoro escogido, su tesoro más valioso de todos los tesoros que tiene. Ese tesoro es su segula, ¿ok? Su tesoro especial. Ahora, mira, aquí se nos está diciendo que el Señor es el rey de toda la tierra. El rey a quien le pertenecen todas las riquezas de la tierra. De hecho, nos dice el pasaje, todos los pueblos de la tierra son míos. Y Él les está diciendo a los israelitas, de entre todos los pueblos de la tierra, de entre todas las riquezas que hay en este mundo, yo los escogí a ustedes para ser mi segula, para ser mi tesoro especial, mi posesión más valorada, mi posesión más valiosa, si ustedes guardan mi pacto. Mira, es innegable que nosotros identifiquemos que este beneficio que está presentado en este pasaje se da bajo el cumplimiento de una condición. Así es como está redactado, ¿verdad? Fíjate cómo dice, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Entonces los israelitas estaban entendiendo, si yo cumplo la condición, entonces seré su especial tesoro. Pero mira, vamos a tratar de transportarnos a la mente del pueblo de Israel para entender y captar con mayor precisión qué es lo que el Señor está transmitiendo a través de estos versículos. La Biblia nos enseña que el estado de predilección que el pueblo de Israel tenía con Dios lo tenía desde el principio, ¿ok? Desde el momento en que Dios escogió a Abraham. Desde ahí ya tenían ellos un estatus de predilección delante de Dios. Ellos ya eran el pueblo escogido de Dios y Dios los favorecería a ellos por encima de todos los pueblos de la tierra. Vamos a ponerlo así. Los israelitas entendían que el Señor los sacó de Egipto porque ellos eran su especial tesoro. Porque ya eran su especial tesoro. Que la razón por la que el Señor los tomó es porque Él los valoraba y los amaba a ellos por encima de todos los pueblos de la tierra. Y que los había sacado Israel porque eran su especial tesoro, no para que fueran su especial tesoro. Un pasaje que deja esto bien clarito es Deuteronomio 32 del 8 al 14. Te lo voy a leer bien rápido. Deuteronomio 32 del 8 al 14. Fíjate lo que dice. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y lo tomó. Lo llevó sobre su plumaje. El Señor solo los guió y con él no hubo Dios extranjero.
Y en los siguientes pasajes básicamente describe que lo introdujo en la tierra prometida. Entonces, mira, los israelitas entendían, aquí en Deuteronomio 32 se ve clarito que el pueblo de Israel era la porción del Señor desde antes de que salieran de Egipto. Que esa es la razón por la cual el Señor los tomó como sobre alas de águila y los llevó a la tierra prometida. Entonces ellos entendían que ya eran el tesoro del Señor y que por eso los había sacado. Entonces esta condición que el Señor les está dando en este pasaje por medio de la ley, se las había dado para que el pueblo continuara disfrutando del único privilegio que el Señor les concedió por pura gracia. Así era como el pueblo de Israel entendía este pasaje, ya tomando en cuenta el consejo completo del Pentateuco que Moisés escribió. Ellos entendían, ok, yo soy la porción del Señor, por eso me sacó de Egipto. Ahora me trajo al desierto y me dio una ley y me está pidiendo que yo cumpla esta ley para que yo siga siendo su tesoro escogido. O en otras palabras, para que yo disfrute de este privilegio único que el Señor me ha concedido por gracia. ¿Sí? Bien, rápidamente. Otro de los beneficios que los israelitas gozarían en este pacto es que recibirían un propósito especial para sus vidas. Serían para el Señor un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos estaban siendo escogidos de entre todos los pueblos de la tierra para adorar a Dios y servirlo. Ellos eran su especial tesoro y ahora se les concedía estar bajo el servicio del rey y darle honor y gloria. Al mismo tiempo, cuando el Señor los hacía un reino de sacerdotes, les estaba dando un rol que no solo era para que sirvieran a Dios, sino que su sacerdocio iba a servir también como una bendición al mundo entero. En pocas palabras, el Señor les está diciendo, ustedes son mi especial tesoro y yo tengo un propósito especial para ustedes. Ustedes me van a servir a mí, pero además de servirme a mí, van a ser sacerdotes para el mundo entero. Van a ser como mediadores para el mundo entero. Y a través de ustedes, yo bendeciré a todas las naciones. De hecho, básicamente eso es continuidad de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Yo te voy a bendecir a ti y luego te voy a transformar a ti en un canal de bendición para todos los pueblos de la tierra. Una persona lo puso así: el pueblo de Israel fue escogido para salvar al mundo entero. No para que ellos recibieran solamente un beneficio. Los israelitas serían mediadores de la gracia divina para el mundo. Bien, vamos a contestar ahora las siguientes preguntas. ¿Cómo aplican estas verdades gloriosas de los versículos 5 y 6 para nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a ti y a mí a través de estos versículos? Bien rápido. Necesitamos recordar que este pacto que el Señor estableció con el pueblo de Israel a través de Moisés fue reemplazado por otro pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. El nuevo pacto que Cristo Jesús estableció con todos aquellos que vienen a Él. Y la razón por la que fue reemplazado el pacto mosaico es porque el pueblo no pudo cumplirlo. Quiero leerte un pasaje que nos explica esto de una manera así muy clarita. Hebreos 8 del 6 al 9. Fíjate lo que dice. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado un lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok, ¿por qué estableció el Señor un nuevo pacto? Porque nadie pudo cumplirlo. El pueblo no pudo cumplir la ley de Dios. Y como el pueblo no pudo cumplir la ley de Dios, no pudo disfrutar los beneficios que el pacto prometía. Y esa es la historia del Antiguo Testamento. Tú lees el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y lo único que te vas a dar cuenta es que el pueblo de Dios no pudo. Tú estudias la historia de la humanidad y lo único que te vas a dar cuenta es que la humanidad no ha podido obedecer a Dios. Es por eso que la humanidad no puede tener una comunión con Dios. Para que se estableciera un mejor pacto, se necesitaba a alguien que cumpliera el primer pacto. A una persona que la obedeciera perfectamente, que obedeciera perfectamente la ley de Dios. Y una vez que obedeciera perfectamente la ley de Dios, introdujera así un nuevo pacto, un mejor pacto. El Nuevo Testamento nos dice que ese alguien es Jesús, que vino al mundo como un hombre y que como un hombre vivió una vida de obediencia perfecta, hasta el punto que siguió a su padre cuando le pidió que entregara su vida en un madero en rescate por los pecadores. Hasta ese punto Jesús fue obediente en todo y derramó su sangre por nosotros. Y vamos a ponerlo así, fue debido a la obediencia perfecta de Jesús, tanto en su vida como en su muerte. Tanto en el día a día como en el día en que él entregó sus manos y sus pies para ser clavadas en un madero, que un pacto pudo establecerse, un nuevo pacto pudo establecerse entre Dios y el hombre. Fue debido a la obediencia perfecta de Jesús que los pecadores podemos ser salvos. Vamos a ponerlo así. Con el nacimiento de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo y la muerte sustitutoria de Cristo por los pecadores, un nuevo pacto entró al mundo. Un nuevo pacto de Dios con el hombre entró al mundo. Un pacto que Dios le está ofreciendo al mundo hacer con él. ¿Qué es lo que está haciendo Dios el día de hoy? Le está hablando al mundo. Y le está dando un mensaje. ¿Sabes cuál es ese mensaje? Entra conmigo en un pacto. Yo tengo un nuevo pacto. Ven a pactar conmigo. Guarda mi pacto. Eso nos lleva a nosotros a otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entramos en el nuevo pacto? ¿Cómo se entra al nuevo pacto? Y te voy a decir esto, no es viniendo a la iglesia. ¿Ok? No es viniendo a la iglesia. ¿Cómo entramos al nuevo pacto? El nuevo pacto se hizo realidad en Cristo por su obediencia perfecta en su vida y en su muerte. Por eso surgió el nuevo pacto. ¿Cómo entramos nosotros al nuevo pacto? Básicamente al ser unidos a Él. Cuando nosotros somos unidos a Cristo, estamos dentro del nuevo pacto. La enseñanza del Nuevo Testamento es que nosotros entramos en el nuevo pacto al venir a Cristo en arrepentimiento y fe y que nos bautizamos. ¿Ok? Que esa es la forma en la que el hombre el día de hoy entra al nuevo pacto. Te voy a leer Romanos 6 del 3 al 5. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabes que si fuiste sumergido en Cristo Jesús, has sido sumergido en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Básicamente el pasaje nos está diciendo, cuando una persona es bautizada por fe en el nombre de Cristo, lo que ese bautismo representa es que esa persona ha sido unida a Cristo. Y si esa persona está unida a Cristo, está dentro del nuevo pacto. ¿Ok? Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y dentro de una iglesia confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, es adherido a Cristo Jesús, es unido a Él y al estar unido a Cristo, esa persona está dentro del nuevo pacto, en la cobertura del nuevo pacto. Pongámoslo así. Entramos en la cobertura del nuevo pacto por la obra de Jesús en nosotros. Una obra que nosotros apropiamos al depositar toda nuestra fe en Él, toda nuestra confianza en Él. Tú confías en Cristo y tú apropias lo que Cristo hizo por el mundo. Y cuando tú apropias lo que Cristo hizo por el mundo, estás en la cobertura del nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es el beneficio del nuevo pacto? Técnicamente el mismo que se registra en Éxodo 19, pero pongámoslo así, magnificado. O como dicen los que están un poquito más jóvenes, es el mismo beneficio, pero 2.0. ¿Ok? Es un beneficio magnificado. Todo lo que les ofreció el Señor a los israelitas, pero mejor. ¿Ok? El nuevo pacto, nos dice Hebreos, es más excelente que el anterior, no menos excelente. Todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento, el Señor le prometía a su pueblo, en Cristo tú lo tienes y tienes más, básicamente. ¿Ok? El beneficio es el mismo. El beneficio del nuevo pacto es ser su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Ese es el beneficio. De hecho, no hay un título mejor que ese. Ser su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Si tú entras al nuevo pacto, eres parte del pueblo escogido de Dios. En pocas palabras, tienes a Dios por Padre para siempre. Recibes un Padre que nunca te va a abandonar. Recibes a Dios por Padre y recibes a uno que nunca te va a dejar. De hecho, el apóstol Pedro toma este versículo que estamos viendo en Éxodo 19 y lo aplica hacia la iglesia de una manera bien directa. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes, les está hablando a la iglesia. Yo quiero que tú veas que a través de este pasaje el Señor te está hablando a ti. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Fíjate lo que eso significa. Si tú has puesto tu fe en Cristo, la Escritura enseña que tú estás en Él en primer lugar
porque Él te escogió a ti para Él. ¿Ok? Y este pasaje nos está diciendo por qué es que te escogió. ¿Sabes por qué te escogió? Porque Él te amó. Porque Él te estimó hermoso y valioso para Él. El Rey de toda la tierra, que es dueño de todo lo que existe. Él escogió una porción para Él. Una vez yo tengo un tío que quiero mucho, que él tiene mucho dinero. Y una vez yo tenía que comprarle un regalo de cumpleaños a mi tío y decíamos, ¿qué le compro a una persona que lo tiene todo? ¿Verdad? Es bien complicado. Bueno, este pasaje nos está diciendo que el rey que lo tiene todo, el que sí es dueño de todo, tiene una posesión escogida que es más preciada que todo lo demás que tiene su tesoro real. Él tiene un tesoro especial y ese tesoro es su amada iglesia, por la cual Él derramó su sangre en la cruz para hacerla suya para siempre. Y si tú estás en Cristo por la fe, tú eres parte de ese tesoro, amado y valorado por Él. Él te toma con gran estima. Eres hermoso ante sus ojos. Fíjate lo que te voy a leer. Te voy a leer una cita de Ryken, por si no me crees lo que te estoy diciendo. Todo cristiano es precioso para Dios, amado con un amor único y eterno. La palabra eterno quiere decir que no se acaba. No te lo puedes acabar. ¿Merecemos esto? No. Pero Dios nos valora, nos estima, tan valiosos como la sangre infinitamente preciosa de su mismo Hijo. Por la gracia de su pacto eterno nos ama más profundamente de lo que nos atreveríamos a esperar o imaginar. Nosotros somos su especial tesoro. Ese es el beneficio del nuevo pacto. Ahora, las condiciones del nuevo pacto. En pocas palabras, ¿cómo permanecemos en el nuevo pacto? ¿Cuáles son las condiciones del nuevo pacto? Yo quiero invitarte a que tú leas ahí en tu casa, de hecho te lo puse en la tarea, lee Hebreos 9, Hebreos 10, donde se habla del nuevo pacto. Y ahí vas a poder ver que la forma en la que nosotros permanecemos en el nuevo pacto básicamente es aferrándonos firmemente a Cristo Jesús y a sus promesas por la fe. Aferrándonos firmemente a Cristo Jesús y a sus promesas por la fe. Al nosotros aferrarnos a Jesús, permanecemos en el nuevo pacto. Fíjate lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Tú te aferras, tú te agarras a Cristo Jesús y a la esperanza que tú tienes en Él, confiando en que Él es fiel a tus promesas y tú permaneces en el nuevo pacto. Tú te aferras a tu Salvador por la fe. Tú sigues confiando en Él y tú permaneces en Él. Y al tú permanecer en Él, tú permaneces bajo el nuevo pacto. Al tú perseverar en confiar en la obra definitiva que Cristo ha realizado a tu favor, tú permaneces en Cristo. Y al permanecer en Cristo, tú permaneces en el nuevo pacto. Al tú perseverar
en confiar que su sacrificio es suficiente para pagar por toda tu maldad y confiar que por su sangre tú has sido lavado de todos tus pecados y que serás salvo en el día final. Al tú permanecer confiando en eso, tú permaneces en Cristo. Y al permanecer en Cristo, tú permaneces en el nuevo pacto. Al tú perseverar en confiar que su sangre es capaz de limpiarte, para que tú te puedas acercar a Dios y puedas ser aceptado por Él y así disfrutar una relación única y satisfactoria con Él, tú permaneces en Cristo. Y al tú permanecer en Cristo, tú permaneces en el nuevo pacto. Nosotros permanecemos en Cristo por la fe. Por lo tanto, permanecemos en el nuevo pacto por la fe también. Ahora, mire, algo que es bien importante que nosotros notemos, estaba dudoso si yo les decía esto o no, cómo se los decía. Es que al nosotros permanecer en Cristo, dice Juan 15, nosotros permanecemos en su amor. Y al permanecer en el amor de Cristo, nosotros guardamos los mandamientos. ¿Ok? Poniéndolo de otra manera. Tú permaneces en Cristo y tú permaneces en el nuevo pacto. Tú estás bajo el nuevo pacto y el favor de Dios está sobre tu vida. El amor de Dios está sobre tu vida. La bendición de Dios está sobre tu vida. Cristo está contigo. Y cuando Cristo está contigo, Cristo te transforma. Y por lo tanto, cuando tú permaneces en Cristo, esa transformación te lleva a vivir en obediencia a su palabra. Fíjense cómo dice Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ok? Entonces la vida de obediencia es el resultado de permanecer en Cristo. Es algo que tú y yo necesitamos saber y evaluar. Por ejemplo, si tú me dices que crees en Cristo, tú necesitas analizar si estás obedeciendo a Cristo. Porque si tú estás viviendo en una vida de desobediencia abierta a Cristo, el testimonio de la Escritura es que no estás creyendo en Él. Es que no te estás refugiando en Él. Y por lo tanto pudiéramos invitarte a cuestionar si realmente estás en el pacto. ¿Por qué? Porque para entrar en el pacto necesitamos permanecer en Cristo. Y cuando tú permaneces en Cristo, Cristo te transforma. Y esa transformación te lleva a vivir una vida de obediencia. Ahora mire, el Señor por medio de este pasaje nos está haciendo el día de hoy un llamado bien específico. Es el mismo llamado que le hizo a los israelitas. Nos está llamando a guardar el pacto. Ese es el llamado. Nosotros guardamos el pacto al aferrarnos a Cristo, al permanecer confiados en Cristo, escondidos en Él. Y eso nos lleva, como te dije ahorita, a obedecer a Cristo. Y mire, no se está llamando a permanecer en Cristo, no para salvarnos y aceptarnos, sino puesto que ya nos ha amado, ya nos ha aceptado y ya nos ha salvado. El orden de los factores es importante. El Señor te está llamando el día de hoy a guardar el pacto,
a permanecer en Cristo, a aferrarte a Jesús para que Cristo te transforme. Y te está haciendo en este llamado no para que seas aceptado, sino puesto que ya te ha aceptado, puesto que ya te ha salvado. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te deleites en la gran salvación que ya tienes en Él por la obra que Él realizó en tu lugar. Eso es lo que Él quiere. El Señor anhela que nosotros disfrutemos de esa salvación que ya tenemos en Cristo, porque ese es el medio principal a través del cual somos transformados. Vamos a ponerlo así, el cristiano no crece a través de la culpa y la condenación. El cristiano crece a través del deleite en Cristo. Y es por eso que el Señor te está llamando a guardar el pacto. Te está llamando a aferrarte a Jesús. Te está llamando a dejar a sacar de tu vida aquellas áreas que lo ofenden a Él. ¿Para qué? Para que no te roben el gozo de tu salvación. Para que tú puedas estar en Él y deleitarte en Él. Porque ese deleite te transforma. Piensa en esto conmigo. Mira. ¿Estás realmente creyendo y disfrutando el asombroso amor que el Padre te tiene? ¿Vives deleitándote en la realidad que como iglesia eres parte del especial tesoro del Señor o no? ¿Vives caminando bajo la sombra de esa verdad o no? ¿Vives deleitándote en esa verdad o no? La mayoría de los creyentes escuchan estas verdades, las entienden, pero en el fondo de su corazón no lo creemos. Como que decimos, es demasiado bueno para ser verdad. Se me hace que algo ha de estar mal ahí. Yo quiero que veas que yo te lo estoy diciendo de la palabra. Yo te lo estoy diciendo de la palabra. La palabra dice que si tú has creído en Cristo, tú eres linaje escogido. Y si el Señor te escogió a ti para Él, es porque te amó. Y te amó porque Él en su gracia te estimó hermoso y valioso para Él. Ahora mira, el que tú creas eso y que tú te deleites en eso, en lo profundo de tu corazón, es transformador. La pregunta es, ¿cómo crecemos en ese deleite? ¿Sabes cuál es la respuesta? Guarda el pacto. Guarda el pacto. Aférrate a Jesús. Persevera en una vida de obediencia a Jesús. Lo único que va a pasar conforme tú perseveras en Cristo es que tu comunión con Él va a crecer. Y conforme tu comunión con Dios crezca, estas verdades se van a hacer cada vez más grandes ante tus ojos y tú las vas a disfrutar. Y estas verdades te van a transformar. Porque así es como el cristiano crece. Una cosa más. Es caminando bajo esta sombra, hermanos, bajo este deleite que nosotros cumpliremos nuestra misión como iglesia también. Y esta es la lógica del apóstol Pablo en su aplicación a la iglesia del pasaje del libro de Éxodo. Del pasaje que estamos viendo de Éxodo. Fíjate, te lo voy a volver a leer. Perdón, con esto terminamos. Fíjate cómo dice Pedro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Básicamente el apóstol está diciendo, iglesia, date cuenta de lo que ya eres. Ya eres un pueblo adquirido por sangre. Y Él te adquirió para que tú anuncies, para que tú le anuncies a este mundo sin Dios y sin esperanza las virtudes de Cristo.
Cuando tú vives deleitándote en Cristo, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú andas por la calle hablándole a todos de Jesús. Y les andas diciendo, yo conozco a uno que transforma vidas. Yo conozco a uno que me ayudó a mí, que me sanó a mí y que consoló mi corazón y que me transformó y que me dio una vida nueva. Así es como cumplimos nuestra misión, llenos de deleite. Termino con esto. Puesto que el Padre nos ha tomado para Él en Cristo, debemos guardar su pacto para así deleitarnos en la gran salvación que ya tenemos en Él. Esto transformará nuestras vidas y nos empoderará para cumplir nuestra misión como iglesia. Vamos a orar.